Dale. Ahí está. No, que en realidad es indefectible este avance de la tecnología y en un punto es rapidísimo cómo va cambiando todo, cómo va avanzando la tecnología. Y simplemente creo que uno no puede quedarse en pensarlo, en verle, sino en poner manos a la obra o en acción, de buscarle la vuelta y cómo adaptarse a eso. Porque es como una ola que te pasa por arriba, o sea, no hay manera de evitarlo en un punto. Simplemente lo fundamental es, bueno, ver cómo adecuarse a esa realidad. Pero, por ejemplo, la revolución en el tema de la tecnología, de los celulares, de los autos, y eso indefectiblemente va a llegar. El tema es ver, decir, bueno, de cómo lo encaramos. Ahora, si no te pasa por arriba, no hay otra, me parece. A colación de lo que veníamos hablando últimamente en la última charla. Por eso lo que veníamos diciendo de la capacitación y la importancia de seguir especializándose o capacitándose. Mirá, hay miles de ejemplos. Yo tengo un conocido que el hijo que es bioquímico y el hijo se recibió de bioquímico, pero no de bioquímico, de no sé qué dentro de la bioquímica que él estudió como un punto de una bolilla. Vos fijate que de un punto de una bolilla se hizo una carrera. ¿Por qué? Porque la profundización, la investigación, la implementación de tecnología llevó a agrandar el campo de estudio. Vos bien dijiste lo de los celulares, Javier. ¿Vos te acordás? Yo a Javier lo conozco porque éramos vecinos del barrio, lo conozco desde que tenía 6 años, Javier. Así que es un gusto verlo acá. Pero vos te acordás que mi papá andaba con los celulares que eran una valija, después apareció el ladrillo, después apareció el otro, después el StarTAC, y hoy tenés en el celular, que en aquel momento te servía para comunicarte cuando había antena y había que hacer la parabólica, hoy mandás documentos, mandás fotos, mandás videos, grabás. Es decir, la evolución tecnológica a la cual estamos refiriendo lleva a lo que vos decís. Por eso el concepto este es importante. Por eso el concepto de capacitación. Cada uno en su rubro, cada uno en su campo, cada uno dentro de lo que puede hacer. Ya voy, Martín, ya te la doy. Termino la idea y te doy la línea. Pero lo que quiero que vean es esto. Y en el campo nuestro, insisto, yo me recibí y dije, bueno, me como el mundo por encima, pero no, te encontrás con que necesitas una capacitación en esto, necesitas saber inglés, necesitas computación y todo lo demás. Y ustedes le dan, ustedes son jóvenes, pero yo, por ejemplo, les doy a mis hijas, llega un momento en el cual la tara mental de la aplicación de la tecnología me supera. Y veo que mis hijas, que tienen 20, 24 años, me dan vuelta en 2 minutos. Y le digo, explícame por favor, porque no lo entiendo. Me lo explican y soy tan cuadrado, tan torpe, que no lo entiendo, porque lo que vos decís, te lleva por delante la tecnología. Si vos no te ayornás, no te capacitás, te lleva por delante. Y seguramente a mí me pasa, y a algunos de ustedes, que es de mi generación, que puede haber un par, les pasó exactamente lo mismo. Miriam levanta la mano. ¿Cómo andas, Miriam, después de tanto mail? Bien, me alegro verte acá. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Me alegro verte. Creo que lo saturé con los mails que le No, mandé. quédate tranquila. Como Me usted alegro que dice, estés la presente. tecnología me supera. Por eso, viene a colación lo que estamos hablando. Me alegro que estés presente. Bien. Martín, decí. Disculpame que no te di antes. No, no, está bien, no hay problema. Quería extender un poco este concepto que dijeron tanto Javier como Pedro y un ejemplo en el que todos seguramente caímos alguna vez es el tema de la administración pública, que es justo donde yo trabajo. En este sentido de que hace unos años uno iba a hacer un trámite y primero tienes que ir a ventanilla 1, a ventanilla 4, a ventanilla 7, ir, volver. Y hoy en día te atiende una sola persona y por la computadora te olvidaste un papel, te olvidaste un certificado o algo, le llamás a alguien en tu casa, le saca una foto, te lo manda por WhatsApp, vos se lo mostrás a esa persona y ya te aprobaron el trámite o lo que sea que estás haciendo. Y en mi trabajo, particularmente, nosotros tenemos gente muy grande y gente joven. La gente grande, que es a la que generalmente le cuesta más el tema de la tecnología, se tuvieron que reconvertir, tuvieron que aprender por la fuerza las nuevas tecnologías para seguir trabajando, y los que no se adaptaron, todavía el registro de las personas cuenta con mucho trabajo manual
que si uno pasa por todas las oficinas, la gente que hace ese trabajo son toda la gente que grande o la gente que le falta poco para jubilarse, que no quieren entrar en el mundo de la tecnología. Entonces, este tema de la reconversión laboral se ve muy plasmado en la administración pública, más que nada. Es muy claro lo que vos decís, lo que dice Javier también, te lleva por delante. Es decir, el avasallamiento tecnológico te lleva por delante. ¿Ustedes recuerdan el caso del avión del APA, de Aeroparque? Que, bueno, la catástrofe aérea. Hay una película sobre esa catástrofe que el piloto que vuela, yo no sé si es real, pero digamos, a lo que veo es al concepto. El piloto que termina volando ese avión es un piloto que no sabe inglés, le cuesta mucho afrontar los nuevos cambios en las aeronaves, le cuesta mucho leer los manuales, entonces engancha cualquier vuelo con tal de cumplir las horas y de mantener su trabajo. Entonces dice que por desconocimiento, el factor humano, el desconocimiento de las alarmas o del reglamento es lo que llevó a la catástrofe. No sé si es comprobable o no, pero es una muestra de lo que la tecnología, el avance en la especialización, la necesidad de capacitación, que es lo que decíamos con Pedro en la hora anterior, son fundamentales hoy. Por eso la pregunta que se hace el PowerPoint y que nos hacemos en la materia es, ¿fin del trabajo o cambio de paradigma? Fin del trabajo o cambio de paradigma. Y el trabajo, Milagros, que si lo leíste un poquito más allá del concepto, fíjate que en una parte, Milagros, y a los que lo hayan leído, en una parte el autor dice el cambio del concepto de trabajo en cuanto a los empleados. Se cambia de los empleados de camisa o de cuello azul, que son los empleados relacionados con la fábrica, el trabajo en masa, en serie, en grandes cantidades, por un trabajo de cuello blanco, que es aquel trabajador pensante, que tiene saber, que tiene conocimiento y que lo vuelca al proceso de producción. Es decir, ahí está el cambio. No es que el trabajo... Claro, hablaba de que el trabajo ya no estaba basado como en el trabajo en sí mismo, sino en el trabajo del saber. Habla del saber como especialistas, técnicos, científicos. Exactamente. Fíjense que el autor que yo les voy a leer, Jeremy Rifkin, escribe este libro o esta obra, El fin del trabajo, en la década del 90. Él era asesor de Bill Clinton. Y ya ahí plantea, pasaron 30 y pico de años, ya él plantea estas modificaciones, es decir, se reemplaza la fuerza bruta por el conocimiento. Claro, es lo que dice Pedro. Él ya plantea cómo viene la modificación o cómo viene la mano en materia laboral. Por eso se plantea, ¿hay un fin del trabajo? ¿Hay una finalización del concepto de trabajo? ¿Desaparece el trabajador que desarrolla una tarea monótona, repetitiva, habitual y, digamos, hasta cansadora, que no le permite evolución en su forma, en su concepción y en su conocimiento? ¿O estamos en presencia de una nueva forma de organización de la producción y una nueva forma de organización del trabajo que requiere mayor especialización y mayor capacidad? Y lo atribuye, o mayor capacitación, perdón. Y lo atribuye a este concepto, que es al que quiero llegar y del cual partimos, que es el concepto de determinismo tecnológico, que ahora lo vamos a poner en pantalla y lo vamos a ver, si lo encuentro porque lo perdí. Acá está, más acá. Y ahora vamos al concepto de donde partimos y al concepto al cual llegamos planteando todo esto. Porque esta es una concepción teórica del trabajo, la de Rifkin. Ahora les voy a explicar otra que es la de André Gorz, G-O-R-Z con Z, que cambia totalmente la idea del trabajo, le da una visión más filosófica, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, para Rifkin y para todos los que ven a la evolución tecnológica como obstaculizadora de un punto de vista de la producción o generadora de mayor producción, este determinismo tecnológico es fundamental. El determinismo tecnológico, que se asienta en procesos objetivos y reales, es decir, palpables, en la producción a gran escala, en la producción en serie, desde el proceso agrícola, en el cual antes se necesitaban bueyes y ahora con un tractor cosechás, arás y haces todo, hasta la fabricación de electrodomésticos en masa. Se ven todos procesos palpables. Atribuye la desocupación, cambio del paradigma tecnológico o cambio del paradigma trabajo, al desarrollo científico-técnico y niega que el sistema social tenga algo que ver. Esto del sistema social es fundamental, no es que porque hay más gente
hay menos trabajo. No, la evolución del proceso productivo, la evolución de la tecnología volcada al proceso de producción a través de este determinismo hace que el trabajo varíe y haya menos, y que cada vez menos personas puedan acceder a una posibilidad laboral. Y esas menos pues, son las que están más capacitadas y más recursos económicos tienen para acceder a la capacitación. Porque también hay que tener en cuenta una cosa. Capacitarse no es fácil. Capacitarse no es económico. Mi abuelo me contaba las cosechas a mano, dice Pedro, pero en ese sentido sí se ve como los pueblos rurales, ¿qué más? A ver, espera. Han perdido población por la maquinaria. Bueno, ahí tenés el efecto, Pedro. Es decir, están dando ustedes, el debate de la clase de hoy es muy enriquecedor porque ustedes están dando vivencias y conocen, ya están afilados con ciertas cuestiones que han visto o que les han tocado de cerca. Pero lo que estaba diciendo era, ¿qué era? Se me hizo una laguna. No, eso de que en realidad lo que sucede es que es muy costoso el hecho de capacitarse, que es lo que estaba pensando. Por ahí lo que sucedió fue que no es que había menos trabajo, sino que eran menos las personas las que podían acceder a la capacitación y poder cumplir con esos roles que en este momento se necesitaban. Mucho que ver, mucho que ver. Si vos te podés pagar un posgrado en la Sorbona, porque sabes francés, seguramente cuando busques trabajo vas a marcar una leve diferencia con alguien que no tiene un posgrado en la Sorbona. Seguramente. Y ese posgrado en la Sorbona te cuesta. Entonces también va todo de la mano. Esa capacitación no siempre es gratuita, no siempre es libre. Entonces, por eso vamos a, no hablamos de trabajo, desocupación o falta de trabajo, vamos a cambio de paradigma. ¿Qué quiere decir? Cambio de regla de cómo se concibe el trabajo y cómo se desarrolla el trabajo. Gracias, Charo, por hacerme acordar, fue preciso el concepto. Profe, yo quería hacer comentarios. Yo lo que tendría es un poco más pesimista con respecto al futuro con la tecnología. Porque creo que el avance tecnológico va a llegar a un momento en que los trabajadores van a ir para abajo, no para arriba. O sea que el mundo en forma global va a perder muchos puestos de trabajo. Lo que se va a tratar es de equilibrar o dar más subsidios, pero las empresas en realidad van a producir y la crisis de la empresa va a estar en quién va a consumir. Entonces el equilibrio lo va a llevar el hecho de que necesita gente que consuma. Porque la tecnología va a avanzar tanto que creo que yo había leído en algún lugar que creo que en 5 o 7 años más o menos el 70% de la población mundial iba a desaparecer puestos de trabajo. O sea, es más, para el 2040 ya directamente no sé qué crisis tan grande iba a haber porque ya iba a haber tanta inteligencia artificial que iban a reemplazar al hombre directamente. Entonces, esto va a que haya más subsidios para la gente. O sea, hoy por hoy vemos... Claro, es como que hoy por hoy con la pandemia se ve una prueba piloto de todo esto. Hay mucha gente que hoy no está haciendo nada, está recibiendo un salario y hay salarios que han sido bajados también, ¿no? Aparte de la desocupación, este tipo de cosas. Y, o sea, es interesante o importante capacitarse, pero yo, por ejemplo, soy ingeniero. Yo trabajé muchos años en tecnología con telefonía celular y todo eso. Ya los cambios se veían hace mucho tiempo. Todo lo que estamos usando ahora son proyectos de 20 años atrás o más. Y yo veía cómo evolucionaban los equipos que íbamos poniendo en servicio, que al principio éramos 100 personas haciendo el trabajo. A los pocos años, pero en pocos años, era menos de la mitad. Y después últimamente era casi 2 o 3 personas y el tiempo de puesta en marcha era, pero no hace falta ni siquiera gente especializada, es llevar a decirle a alguien, andá, pon esto en tal lugar y darle power on porque arrancaban solos el equipo. O sea, hoy por hoy tal vez necesitaba más un flotero que un ingeniero para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, pero previamente hubo un ingeniero que lo pensó, tal vez. Sí, no, seguro, pero ya hay máquinas que se piensan por nosotros. O sea, ese es el problema que yo veo, que ya tal vez sea un poco pesimista, pero No, yo veo que fíjense ustedes. Que en realidad la crisis se soluciona solamente en el hecho de que la máquina produzca, necesita que alguien consuma, ¿no? O sea, el capitalista que es propietario de los medios de producción va a necesitar que alguien consuma, no necesita gente pobre. En realidad, por eso mismo
el equilibrio está en eso, ¿no? Más que... Es lo que en el chat está comentando eso Pedro. Dice Y a Pedro, colación, un sistema Tito, que lleva a que haya perdón. trabajo y circulación económica, porque si no hay trabajo no hay dinero, si no hay dinero no hay consumo, sin consumo no hay producción. Es la rueda del flujo circular del sistema productivo. Hay esta máquina que hacen torta, dice Camila. Bueno, pasame, Camila, ¿dónde está? Pasame la dirección porque acá nadie me cocina una torta, así que voy corriendo a ver quién las hace. Pero sí, Alfredo, es todo parte del mismo paradigma y del mismo desarrollo. Fíjense, no sé si escucharon hace una semana, 10 días, que, y ahora voy de este concepto, terminamos el concepto de paradigma tecnológico, si no se ofenden, y después voy al otro y voy a retomar con lo que me dejó de pie Alfredo. ¿Les parece? Bien, terminamos con el concepto. El trabajo humano está siendo sustituido por la automatización y debido a la revolución industrial, acá está, disminuyen los trabajadores de cuello azul, obreros industriales, esto es lo que acaba de decir Alfredo, es claro, está acá, en favor de los de cuello blanco, ejecutivos, expertos informáticos y empleados. Sobre esta base, Rifkin imagina el advenimiento de una sociedad que ya no estaría basada en el trabajo, Alfredo, sino en el saber, de una pequeña elite de empresarios, científicos técnicos y programadores de computación. Y más abajo, la revolución tecnológica es también piedra de otro caballito de batalla argumental sobre el desempleo. Si hay desocupación, se aduce, se debe a la falta de preparación de trabajadores para enfrentar la transición hacia el nuevo mundo de las tecnologías avanzadas. Consiguientemente, la salida es la capacitación. Es decir, esta es la discusión de esta visión del paradigma reconfiguración del trabajo o fin del trabajo. Y ahora voy al tema social, tomando lo que dice Alfredo. Hay otra concepción que es la de André Gorz, que es un filósofo y sociólogo francés, que habla de la centralidad del trabajo. Es decir, uno vive para trabajar o trabaja para vivir, planteado desde ese punto de vista. Y dice Gorz que si tomamos la postura de Rifkin, en la cual hay que capacitarse, estar permanentemente en estado de actualización, deja de lado otro tipo de actividades, el trabajo pasa a ser lo central de la vida de uno, y no debe ser eso. El trabajo debe ser un medio que nos permita a nosotros desarrollar una vida sana y tranquila. Por eso habla del concepto de centralidad del trabajo. Y este concepto, que es un concepto más social, no económico, se está probando en este momento en España. No sé si lo vieron hace una semana o 10 días, que salió que hay comunas de España que están aplicando la semana laboral de 4 días. No sé si lo vieron. Les vino como anillo al dedo la pandemia, porque al haber mucho teletrabajo, al haber confinamiento, etcétera, etcétera, decidieron aplicar como prueba piloto la semana laboral de 4 días. Medina dice que lo leyó. Perfecto. Bueno, ¿podés aportar algo? Yo lo vi, profe, y hasta tuve una discusión con un amigo de eso. ¿Cómo, perdón? Que yo hasta discutí con un amigo de que si estaba bien o estaba mal. Y como que me hizo cambiar mi punto de vista, porque yo creí que estaba mal, pero después como que mi amigo me convenció de que podía llegar a fomentar el que el trabajador en 4 días sea más productivo y que tenga más ganas de trabajar y cosas así que no había pensado. Esos fueron los argumentos de tu amigo que te convenció con eso. Bueno, sí, además que estaría bueno trabajar un día menos también. El día Osvaldo, de Cerveza Quilmes. Hace unos años surgió, perdón, profe. No. Hace unos años surgió una conversación similar en el registro de las personas, en el que un jefe propuso que los empleados trabajemos no 8 horas, sino en 2 turnos de 4 horas. Y este jefe lo que decía es que el empleado, entre que llega, desayuna, lee el diario, revisan los mails, se fuma un cigarrillo y sale, pierde casi en suma la mitad de la jornada laboral haciendo esas cosas no laborales. En cambio, si eran 2 turnos de 4, el empleado ya llega desayunado, leído, y se pone directamente a trabajar. Bueno, resultó con que ese jefe fue desplazado de su dirección. De su cargo, claro. A ver, el trabajo en la actualidad se desarrolla no en función del tiempo, sino en función de objetivos.
El trabajo, concebido como debe ser en la actualidad, se plantea en función de objetivos. El problema cuando no tenés objetivos. ¿Dónde no tenés objetivos? En la administración pública es muy común no tener objetivos, donde ya está plasmada la estructura de producción o de funcionamiento, entonces no tenés objetivos, a no ser que haya una reforma o una revolución de la estructura de la administración pública. Pero el trabajo se tiene que plantear en función de objetivos. La reducción, Pedro, de lo que te dijo tu amigo en relación a España, se da porque se plantean objetivos. Es decir, vos podés tener 4 días o 4 días de 4 horas para terminar tal producto o para hacer tal cosa. Si lo haces en un día, y bueno, depende de vos. Pero si lo haces en 4 días, en el tiempo que tenés asignado, está bien también. ¿Por qué? Porque se plantea en función de objetivos. El trabajo hoy no se tiene que plantear en función de tiempos. Nosotros vamos en contra del mundo. Lo que dijo el director ese, Martín, es correcto. Cuando en el mundo se plantean jornadas laborales más cortas, en Argentina planteamos jornadas laborales más largas. ¿Por qué? Porque no trabajamos en función de productividad ni en función de objetivos. Trabajamos en función de tiempos y en función de permanencia. Es decir, es cierto, sobre todo en la administración pública, que el trabajo se puede realizar en menor horario de jornada laboral. Esto está claro. Importa la productividad, no el tiempo, dice Pedro. Sí, pero también depende de quién lo enfoque. Para el Estado le importa el tiempo. Hasta la administración que se fue en la provincia de Buenos Aires, la de Vidal, controlaban, y esto lo conozco por experiencia propia, controlaban el cumplimiento del tiempo, no el cumplimiento de lo que hacía el trabajador, no el cumplimiento de lo que hacía el empleado. El empleado, con tal de estar 8 horas, tenía que estar 8 horas. Y por eso le pagaban. Ahora, no evaluaban si el empleado producía algo o generaba algo. No, tenía que estar 8 horas, podía estar 8 horas sentado en la cafetería, 8 horas fumando, y no controlaban eso, controlaban el tiempo. Lo peor que le podés hacer a un trabajador, y más si depende del Estado, es controlar el tiempo. Es controlar el tiempo. Esto está demostrado, hay estudios en todos lados hechos, de que si vos le controlás el tiempo y le pones un grillete al empleado, el empleado se te va a revelar. Si vos le das libertad y le fijás objetivo de trabajo, el empleado te los va a cumplir. Siempre hay excepciones, ojo, esto también es cierto. Pero bueno, estas son cuestiones que yo quería mostrarles desde el punto de vista del trabajo. Quiero que les queden claro que la concepción de Rifkin, surgida a partir del determinismo tecnológico, finalización del trabajo o reconfiguración del trabajo que se da por la incorporación de la tecnología, es una visión, en cierto modo, como la que nos mostraba Alfredo, es decir, apocalíptica, una visión que nos lleva a una caída de la forma laboral si no hay una capacitación, y que el impacto es durísimo en la fuerza del trabajo. Por otro lado, tenemos una visión más social, que es la de André Gors, y que hoy en la actualidad se está mostrando en España, y que Pedro, en cierto modo, con su amigo, la próxima tarde otro amigo que nos explique y nos ilustra, nos dice que, bueno, pero a ver, se puede producir en menor tiempo la misma cantidad. ¿Por qué? Porque hay otras cosas para hacer. Entonces habla de la centralidad del trabajo, o el trabajo como un medio de subsistencia, no como actividad central y única del ser humano. Pero bueno, esta es la deformación del concepto del trabajo, y esto es como la teoría ha incorporado estas modificaciones en el concepto de trabajo. Vamos a seguir avanzando. ¿Algo más para acotar? Perdón, antes de seguir avanzando. ¿Algo más que quieran decir? Los que estuvieron callados y estuvieron atentos, nada más. Bien. Yo recuerdo, profe, hace unos años que leí que las grandes empresas japonesas fomentaban que los empleados tomen una siesta a mitad de la jornada, porque el pensamiento era: un obrero descansado produce más. Totalmente. ¿Ustedes cuándo rinden más estudiando? ¿A la mañana temprano o a la tarde? Yo particularmente a la mañana temprano. A la mañana. Vos te levantás a las 8 de la mañana descansado, hasta las 12 sos una bala estudiando. ¡Bum! Balinazo. Después de comiste, que yo te entro a la modorra, a las 5 querés tomar unos mates, y ya después de las 5 y miro, no sé, el noticiero, y si yo a las 8 de la noche, no, sigo mañana, pues ya estás cansado. Pasa exactamente lo mismo. ¿Sabés que en Buenos Aires muchas consultoras en la década del 90 implementaron esto del tiempo muerto y del tiempo de descanso en la misma consulta? Google, el buscador, fue uno de los primeros en establecer el lugar de esparcimiento del empleado. Fue uno de los primeros en establecer el lugar de esparcimiento del empleado. Son
zonas de recreo para cuando el empleador se sienta agobiado. No puede pensar, se va, tiene una zona de recreo, juega al ping-pong, juega al metegol, camina, fuma y a la media hora vuelve y vuelve al trabajo. Porque es necesario. Sí, yo trabajé en una empresa que tenía un pensamiento muy Google, le decíamos, muy de Silicon Valley, donde, donde había cierto tiempo de trabajo y en un momento vos te permitían, si querías, ir a tomar un café, ir a jugar al metegol, ir a jugar al ping-pong, ir a jugar a la PlayStation, salir, ir a tomar algo. Pero sí, es un pensamiento muy de gran empresa de yankee, digamos. Pero ¿sabés por qué? Porque se trabaja por objetivo. Pedro habla de mercado libre, se trabaja por objetivo. El trabajo hoy en día está concebido en función de objetivos cumplibles. Juan Manuel Massa dice, Globant es la empresa argentina que implementa esas medidas y mostró resultados positivos. Tal cual, tal cual. Y fíjense que son todas empresas que tienden a la capacitación, que tienden a la profundización del conocimiento, que tienden a la especialización del trabajador. Es decir, no es consecuencia, no es casualidad, quise decir, que todo esto que describió Rifkin en la década del 90 lo estemos viendo ahora, lo avisoró hace 30 años, y ahora lo estamos viendo y lo vemos todo el tiempo, y si ustedes se ponen a pensar ejemplos, lo van a seguir viendo y lo van a seguir encontrando. Sí, justamente esta empresa que menciona Juan Manuel, Globant, es la que yo trabajé. Bien, mirá, qué casualidad. Bueno. Yo trabajé también en Ericsson de Brasil. ¿En Ericsson? Ericsson de Brasil. Sí. O sea, es una empresa sueca que... Sí, conozco. Tiene oficinas en Brasil. Y ahí teníamos lugar para hacer la siesta y también un club adentro del predio, que era inmenso, ¿no? Que había un club para jugar a lo que sea, ping-pong, tipo de cosas. Hasta un bar tenía. Imagínense, vamos a ver, darle un aspecto cómico a la situación. Imagínense si ponen un área de recreo en una repartición pública. Es decir, se invierte la torta, el área de esparcimiento pasa a ser la oficina, porque estarían todos de recreo jugando a la Play, etcétera, etcétera, etcétera. Se invertiría muchísimo la torta, pero es así, en cierto modo, o al menos es el mito, guarda. Eso depende si es por objetivo, profe, porque ¿Cómo? depende si es por objetivo, como dijo, porque si aún, por más que sea un empleado público, le ponemos un objetivo, lo va a cumplir, sabiendo que después puede tomarse las vacaciones o lo que sea, lo va a hacer. Exactamente. Yo le digo, no sé, tenés que entregar 10 expedientes hoy o en esta semana, los va a entregar, no hay forma. O sea, es el trabajo por objetivo. Claro. Bueno. Sí, yo trabajo en la Secretaría Electoral. Ajá. Y se da que cada año electoral trabajamos bastantes horas, muchas, y normalmente sucede esto de que es necesario frenar un rato, aunque sea unos minutos, porque realmente entramos, nuestro horario laboral arranca a las 7:30 de la mañana y por ahí en un día nos vamos a las 9 de la noche, o bueno, depende del momento. Pero bueno, lo que sucede es que en esos casos nosotros tenemos plazos también para hacer las cosas, plazos que hay que cumplir, y entonces, bueno, no es primero que obviamente los objetivos diarios están, porque es la forma de trabajo, pero además tenés gente que está encargado de la coordinación del trabajo, y entonces también están ahí y están obviamente a la par de uno, pero no podés tomarte todo el tiempo que quieras. Pero es realmente necesario ese momento de descanso, sí. No solo físico, sino de la cabeza, sobre todo cuando trabajas tantas horas. No, por supuesto, no te rinde. Ninguna cabeza resiste un trabajo continuo de 12 horas. Estamos más que claros. A ver, en el tema concentración, está bueno que el Zoom sea 40 minutos porque está demostrado que la capacidad de comprensión o de compenetración o de atención que tiene el que está en un auditorio no excede 20-25 minutos promedio. Es decir, yo puedo estar 20-25 minutos hablando y los primeros 20-25 ustedes captan. Ya después del minuto 27-30 empiezan a divagar y dirán cuándo se calla este fenómeno. Pero bueno, pero es así, está demostrado, esto está visto, está analizado que la capacidad de comprensión y de concentración tiene un límite. Lo mismo, Charo, para el punto de vista del trabajo. Yo tenía un jefe una vez que estábamos
arrancamos a 8 de la mañana, a las 10, y me dice, el jefe me dijo, me voy porque ya la cabeza no me da más, me explota, seguimos mañana. A todos nos pasa, y después está más que claro. Bueno, esa es la postura de André Gorz, es una postura social que muestra el trabajo desde otra visión, por eso habla de la centralidad del trabajo como concepto de realización del individuo, del ser humano. Lo que decís vos, Charo, se ajusta un poquito ahí, que es lo que venimos hablando con los demás. Bueno, ¿algo más para contar en esto o avanzo? ¿Vamos para adelante? Bien, seguimos. Entonces, ya terminamos con trabajo. Vamos a capital. Vamos a hablar de capital. Capital, ahí tenemos una definición: conjunto de recursos económicos heterogéneos y reproducibles que otorgan renta de periodo en periodo. Conjunto de recursos económicos heterogéneos y reproducibles que otorgan una renta al poseedor o al dueño del capital de periodo en periodo. Es decir, ¿se acuerdan cuando en la unidad 1 hablamos de los bienes de capital? Dijimos también que los bienes de capital eran aquellos que se utilizaban para producir otros bienes. Eran aquellos aptos para producir otros bienes. En el proceso productivo es esto. Son bienes que son todos distintivos, pero que se vuelcan al proceso de producción. Yo les pregunto, ¿una pala es considerada un bien de capital? Sí, porque se vuelca al proceso productivo. ¿Una computadora, nos vamos al otro extremo, es considerado capital? Sí, porque puede volcarse al proceso productivo. Es decir, ahí está la heterogeneidad o el concepto de heterogeneidad del capital. Es decir, bienes que son distintos, que no se parecen, pero que se vuelcan al proceso productivo y tienen que tener una característica. La utilización del capital en el proceso de producción le tiene que otorgar al poseedor o al dueño una rentabilidad. Le tiene que dar una renta. El ejercicio o el uso de una pala o una herramienta de trabajo le permite desarrollar un trabajo que le genere una renta. La utilización de una computadora en un proceso de planificación es considerado un capital que le otorga a quien la maneja o la manipula una renta. Bueno, este es el concepto de capital en sentido amplio. Ahora bien, ¿cómo se clasifica el capital? Hay 3 clasificaciones, o hay 3 tipos de capital. Capital técnico, capital jurídico y capital contable. Técnico, jurídico y contable. Acá los tenemos. Técnico, jurídico y contable. Vamos a definirlos, pero de ahora en más, el que se ajusta a la ciencia económica o a la materia de economía política es el capital técnico. Pero vamos a definir. El capital técnico está conformado por todos los instrumentos y enseres de trabajo, que se vuelcan al proceso de producción, que son utilizados en un proceso de producción. Enseres, instrumentos materiales de trabajo que se utilizan en un proceso de producción. Capital técnico. El capital jurídico es aquel capital que desarrolla o establece una relación jurídica, documental, entre el instrumento que conforma el capital, y el detentor de ese instrumento. El instrumento que conforma el capital y el detentor de ese instrumento. El ejemplo más claro es el de las acciones en una empresa, el que tienen los accionistas. Si yo tengo acciones, títulos, valores, estoy teniendo un capital jurídico. Hay una relación de propiedad entre el dueño de ese capital o el poseedor de ese documento que demuestra capital. Si yo tengo acciones de Telefónica de Argentina, estoy teniendo un capital jurídico. ¿Por qué? Porque me demuestran la posibilidad de ese capital transformarlo en dinero o que me otorgue una renta con cada cierre de proceso contable de esa empresa o cada liquidación de utilidad de esa empresa. Hay una relación jurídica entre el título que demuestra el capital y el dueño o detentor de ese título. Por eso no se utiliza en economía política. Hablamos de capital técnico. Y el capital contable es aquel capital que se asienta en los balances
de las empresas. Se asienta en los balances de las empresas. Pero tiene una característica el capital contable. Tiene la característica del efecto económico de la depreciación. Se deprecia con el paso del tiempo. Y esa depreciación recibe un nombre que es la amortización. Amortización. Ojo, que dije amortización y no amortiguación. Amortiguación tiene que ver con los autos. Porque una vez en un parcial me pusieron, se deprecia con amortiguación. No. La motoneta que tiene Alfredo detrás tiene amortiguadores. El capital tiene amortización. ¿Está claro? Son conceptos distintos. Lo mismo cuando hablemos de Fordismo, yo les aclaro, hablamos de Ford, el del auto, el del óvalo, no el del chocolate. Porque en un parcial me pusieron Ford con T final y me estaban hablando del chocolatero. Entonces, son cuestiones que aclaro para que las tengan en cuenta y no se me banden, ¿sí? Bueno, acá hablamos de la amortización, no de la amortiguación. Amortización es cuando recupera el costo, ¿no? En realidad cuando lo pierde. Pedro, a ver, la amortización tiene que ver con la depreciación del valor del bien por el paso del tiempo, por el uso. El capital contable es susceptible de amortización, porque vos, por ejemplo, tenés una empresa de camiones, comprás 10 camiones en el año 2010 o 2015, ¿sí? Los asentás como capital con un valor. En el año 2016, ¿ese capital vos lo seguís teniendo? Sí. ¿Vale lo mismo que en el 2015? No, porque por el paso del tiempo y por el uso se depreció. Esa pérdida de valor se llama amortización, se va amortizando, se va perdiendo o se va devaluando el capital por el paso del tiempo, por la utilización. Por eso el capital contable es un concepto específico de la contabilidad que no se ajusta a la economía. Yo cuando lo hacía el balance de las amortizaciones, la pérdida del valor, pero se reemplaza por, dice Pedro, por la ganancia que me daba, creo que entendí todo mal. No, porque vos, la ganancia es lo que obtenés del resultado de la producción, pero el capital es lo que cambia el valor, es lo que amortiza. ¿Entendés? La ganancia la obtenés por la utilización del capital. Tu capital vale menos. ¿Se entiende? Vos comprás un auto, vas y te comprás. ¿Dónde está? ¿Está Melina? No. Que me compró el Porsche. ¿Dónde está? Sí, profe, acá estoy. Hola Melina, ¿cómo estás? Viene Melina muy ¿Cómo le va? contenta con su Porsche, va y lo compra, lo saca de la agencia, y mi amiga Melina, cuando lo saca de la agencia, ya no vale lo mismo que valía cuando lo compró. Ya cuando cruza la vereda y toca en la calle, vale menos, ya se depreció. ¿Por qué? Por el uso. Eso se toma como amortización. Y acá tengo a... ¿Quién me escribió? Que no veo. Perdón, Melina, disculpa que te uso de ejemplo, Bueno, no sé, no alcanzo a ver acá. ¿Alguien había escrito algo? No lo tengo. Bueno, no importa. Ya está. Pero ¿se entiende el concepto? Si se corta, volvemos en 7 minutos. ¿Se entiende el concepto de amortización? Melina, quedó claro, ¿no? Meli. Bueno. Usamos la idea de Melina en su momento. Pero bueno, ese es el concepto. Capital técnico, capital jurídico y capital contable. Bien, se corta, son 15, 28 y 35 volvemos. Y cerramos la clase de hoy. ¿Les parece? Vale. Perfecto. Vale, profe. Gracias. Mi gata en el teclado. Bueno.